buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este jueves 18 de diciembre del año 2025. Y en este momento a las 9 de la mañana, usted está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxitos 107.1 FM en Miami por HD2. Recuerde descargar la app TVV en su plataforma preferida. App Store, Android TV, Google TV, Roku y Fire TV. Comillas TVV, comillas, y tendrá acceso gratuito a todo el contenido de TVV Network. Hoy, 18 de diciembre, es el día de Nuestra Señora de la Esperanza, Virgen de la O. Esta fiesta celebra a la Virgen María en espera del nacimiento de Jesús y conmemora la esperanza del Mesías prometido durante el Adviento. Se la llama de la O por las antífonas marianas que comienzan con la letra O y que se rezan en los días previos a la Navidad. Día también de San Malaquías, antiguo profeta del Antiguo Testamento, San Gaciano. San Gaciano fue el primer obispo de Tours y evangelizó la provincia romana de la Galia. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos a la luna menguando en Sagitario para el día de hoy. Es la luna para buscar la verdad, es la luna para filosofar, es la luna en la que usted de repente puede ser imprudente en esa procura de la verdad. Es luna también para descansar y relajarse. Luna menguante en Sagitario, Sol en Sagitario, este jueves 18 de diciembre. El 18 de diciembre de 1940, Adolf Hitler ordena a sus generales preparar la invasión de Rusia bajo el nombre clave de Operación Barbarroja. El 18 de diciembre de 1956, la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York vota por unanimidad la admisión de Japón. El 18 de diciembre de 1958, Estados Unidos lanza el satélite SCORE, considerado el primer satélite de comunicaciones de la historia. 18 de diciembre de 1969, queda abolida la pena de muerte en el Reino Unido. 18 de diciembre de 1973, la Unión Soviética lanza la Soyuz 13. En el 2002 se estrena en el mundo El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, la segunda entrega de la trilogía del australiano Peter Jackson, basada en la novela de J.R.R. Tolkien. 18 de diciembre de 2005, en Bolivia, Evo Morales gana las elecciones presidenciales con el 53,72% de los votos. En el 2010, el 18 de diciembre, en Túnez comienzan las protestas antigubernamentales que iniciarán lo que se dio a conocer como la Primavera Árabe. En el 2011, en Irak, fin de la guerra que había comenzado en el 2003. El 18 de diciembre de 2022, la selección argentina se consagra campeona del mundo después de 36 años al derrotar en tanda de penaltis a la selección francesa 4-2 en la final del Mundial de Qatar 2022. El programa que te hemos preparado para hoy es un programa especial y lo hemos armado con varios de los temas de nuestros foros del año, desde economía, pasando por el conocido síndrome de Estocolmo, el impulso necesario para iniciar un proyecto, el ahorro como aprendizaje, la emocionalidad de los hombres y la tecnofilia, el liderazgo religioso y político de un papa, la emoción colectiva que puede transmitir una imagen, el mito de la media naranja. Empezamos hablando de innovación financiera. Tenemos que detenernos un momento en la criptomoneda, entre otras razones, porque entre otras razones pasa a ser no solo una iniciativa individual, sino también pasa a ser iniciativa de estados, como es el caso de El Salvador, que hacen de la criptomoneda una iniciativa gubernamental. ¿Qué es esta criptomoneda, esta criptoeconomía? De esto hablamos con Paul Guerra, el host de Acción, el podcast especializado en criptomoneda y tecnología. A ver, ¿qué es hoy por hoy la criptoeconomía? La criptoeconomía básicamente es todo este nuevo fenómeno que ha empezado desde el 2008, cuando surgió Bitcoin, la primera criptomoneda
pero adelantamos el tiempo al 2025 y vemos que ya es una clase de activo que ha sido oficializado. Por muchísimos años hubo la especulación de que no estaba soportado por nada, de que no tenía respaldo legal, de que era pura especulación, de que era básicamente un esquema piramidal y muchas cosas más que se han dicho sin fundamentos técnicos. Pero desde el año anterior pudimos ver en enero que los Estados Unidos aprobó el ETF de Bitcoin. Estamos hablando todavía del gobierno de Joe Biden, ni siquiera estamos hablando todavía de Donald Trump. En ese momento se cae el tema porque ya los Estados Unidos oficializó para que la gente pueda comprar. Los retail investors, la gente normal que a través de su 401k o sus planes de pensión de retiro puedan acceder a esta clase de bien. Y como bien lo mencionas, Nayib Bukele hizo lo mismo en El Salvador. Fue el primer país en determinar que Bitcoin sea como que moneda de curso legal, aparte del dólar, que también es otra de las monedas en El Salvador. ¿Y de qué manera se ha consolidado esta criptoeconomía? Decías, hubo desde el 2008, cuando surge, pues había cualquier cantidad de sospechas, pero ¿en cómo se ha consolidado al día de hoy? Se ha consolidado en el sentido que, por ejemplo, al día de hoy vemos el volumen, es decir, la cantidad de dinero que se está moviendo en el mercado de las criptomonedas. Por ejemplo, en las últimas 24 horas estamos hablando de 234 billones de dólares que han estado en movimiento. ¿Y por qué hay tanto dinero que se mueve? Porque a diferencia de Wall Street o de los stocks, de las acciones que puede comprar la gente en compañías, el mercado de las criptomonedas no duerme, no para, es 24/7, 365 días del año. Entonces, esta es la gran diferencia. Al ser un mercado que está abierto todo el tiempo, genera que la gente esté en Japón, esté en Inglaterra, esté en New York, esté en Miami, esté en Sudamérica, en Argentina y en Venezuela, y pueda ser usado de esta manera. Y también lo que empezó a pasar en una manera práctica y una de las funciones que le dio a la gente utilidad es precisamente en países como en Argentina y en Venezuela, sobre todo en Venezuela que vimos que tienen hiperinflación. La gente creó un mercado secundario, por así decirlo, donde empezaron a transaccionar utilizando stablecoins o las monedas estables que son una moneda diferente que está pegged al valor del dólar, entonces en teoría siempre va a valer un stablecoin es igual a un dólar. Y vemos mucho que en Venezuela se utiliza esto, también pasó mucho en Argentina, y otra de las funciones que tiene es que muchísima gente que es migrante le envía las remesas a sus familias en diferentes países a través de criptomonedas y ya no utilizan al banco, ya no utilizan la transferencia SWIFT, porque primero estás utilizando un intermediario y te cobran muchísimo en tarifas, y ahora a través de las criptomonedas les llega inmediatamente y ellos son autónomos de su propio dinero, ya no necesitan de un intermediario que pasa a ser el banco o la compañía que te ayudaba a hacer las remesas. Dijiste entre las diferencias entre la economía tradicional y la criptoeconomía que no hay pausa, ¿verdad? Funciona 24/7. ¿Qué otras diferencias fundamentales habría, Paul? El tema que le cuesta más a la gente, que es un bien digital, es una clase de activos completamente digitales que vive en el blockchain. Entonces, del rato que ya empezamos a tirar estos términos, blockchain o Bitcoin o Ethereum, la gente se empieza a confundir, pero la única manera que se me hace para mí que es la más fácil de explicarle a la gente es que es como el oro en digital, porque es un bien escaso. Por ejemplo, si estamos hablando de Bitcoin, estamos hablando de un bien que solo ha sido programado para tener 21 millones de Bitcoins. Punto. No van a existir más, nadie va a poder alterar eso y es público, es accesible a todo el mundo, lo pueden ver en donde se ha programado el Bitcoin, en donde la gente puede ingresar y ver lo que está ahí. Entonces es algo público. Este ledger, que es como se dice digital, donde se están las transacciones de cada persona, es 100% visible para todo el mundo. Entonces, esa es una gran diferencia. El mundo financiero clásico, por así decirlo, ha sido muy como elitista, utiliza términos muy complicados, es para la gente de Wall Street, la gente de hedge funds, la gente que maneja mucho dinero, para JP Morgan, para Goldman Sachs, para todo ese tipo de gente. En cambio, blockchain o Bitcoin es algo que cualquier persona que tenga acceso al Internet puede empezar a ser el custodio de su propio dinero y no necesita nada más.
Entonces vemos también en casos como en África, en Nigeria, en el Congo, en países donde no todo el mundo tiene acceso a una cuenta bancaria, pueden empezar a transaccionar valor a través de las criptomonedas. Entonces son también conceptos que muchísimas veces la gente no conoce porque, claro, en los medios lo que se habla es mucho del precio. Ah, se desmoronó Bitcoin, ahorita bajó de $108,000 a 79,000, como estamos viendo en el día de hoy que está bordeando los 80,000. Entonces la gente se enfoca mucho en el precio, pero lo que no se enfocan es quitar el zoom y ver el big picture, ver el panorama general y entender que desde el 2008 que apareció Bitcoin hasta el día de hoy es la clase de activos que más ganancias le ha dado a sus inversores. A pesar de la volatilidad y a pesar de caídas de un 70% que ha tenido en muchísimas veces, perdón, estas correcciones, Ujú. sigue siendo ese activo que más ganancias le ha generado a la gente. Pero claro, a la gente le da miedo porque hay muchísima volatilidad y es muy entendible. Pero el momento que uno entiende y analiza los patrones y los ciclos, porque es un bien que como ya tiene algunos años, se lo puede empezar a estudiar en ciclos, se puede observar ciertos patrones de comportamiento y ciertas cosas, incluyendo el gobierno de Donald Trump y cómo le afectó el último periodo de Trump al precio de Bitcoin. Hay cuadros y gráficas que no Sí. mienten porque la data está ahí y se ve cómo empezó abajo y con el tiempo igual empezó a subir. Entonces, como al ser el Bitcoin una clase de activo que igual está vinculado a la economía en general del mundo, no escapa de periodos y de esa ciclicidad que puede haber. Entonces, para explicarlo en términos que puede ser entendible para la gente, la liquidez, es decir, ergo la cantidad de dinero que se imprimen por los bancos centrales Sí, y cuánta sí. liquidez está alrededor en el mercado, esto influye mucho en el precio de Bitcoin. Entonces también cuando el tema de la liquidez empieza a bajar en los gobiernos, podemos ver en el 2011, cuando todavía Bitcoin era un activo muy nuevo, que tiene fases donde tiene correcciones, donde cae, y después viene una fase donde empieza a subir y tiene esas ganancias que son a veces de hace 100x, 50x. Obviamente, en los periodos iniciales, en el 2011-2012, se podían ver esas partes donde Bitcoin pasó de costar, qué sé yo, $1, subió a 100, después subió a 1,000, después llegó en el 2017 a $20,000 cuando fue ese ciclo. Entonces, aquí es lo que estaba explicando de la ciclicidad. Después siempre va a entrar por ley periodos donde va a haber correcciones y se va a desplomar el precio. Y aquí es cuando la gente más empieza a tener pánico y empieza a Ujú. vender. Pero lo que no consideran es que igual los bancos y los países viven en un sistema de sobreendeudamiento y lo que hacen es que siguen devaluando sus monedas, siguen imprimiendo billetes y siguen haciendo que exista más devaluación de su moneda, como dije, e inflación. ¿Y esto qué significa? Que va a haber más circulante en el mercado y la gente cuando tiene exceso de circulante lo que hace es que empieza a invertir, empieza a especular, empieza a ver cómo va a tener mayores retornos a su dinero y esto le afecta también a bienes como Bitcoin. Entonces ahí podemos ver como en el cuadro que se mostró, Ujú. empieza a subir el precio. Entonces a lo que quiero ir es que ahorita no es la excepción. Ahorita estamos en un periodo que está en manera de corrección, está en su fase de corrección y la lógica nos tendría que explicar es que después va a llamar lo que se llama la banana zone, que no es un concepto mío, ni mucho menos. Esto viene de Real Vision y de Raúl Pal y Julian Beetle, también de Global Macro Investor, que son especialistas, son macroeconomistas que han estudiado y se dedican todo el tiempo a analizar estos periodos. Y como se muestra en el cuadro, ahí está la data, los números son fríos. Paul, se supone que hay una criptoeconomía independiente, ajena, inmune a lo que le pase a la economía, vamos a llamarla tradicional. Más por lo que acabas de comentar, Paul, hay siempre una interacción, porque en definitiva los mercados pueden ser los mismos, son los mismos seres humanos en definitiva. ¿Dónde está realmente la distancia? La distancia es más en el día a día, la distancia pasa en la narrativa que se puede crear. La diferencia es Ya. que, claro, es como al ser un medio nuevo, una clase de un activo nuevo, la gente todavía desconoce mucho y le da miedo, pero al final del día, para ponerlo en términos simples, es que no escapa de la realidad de los otros bienes. Cuando haya más circulante y cuando haya liquidez, la gente tiene más dinero e invierte más y va a especular en teoría más. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, en este otro cuadro que estamos viendo, vemos que el precio de Bitcoin está por lo general vinculado a la liquidez. O sea, ahí vemos Mm. cómo cuando existe más liquidez a nivel global, que es lo que se llama el Global M2,
el precio de Bitcoin, de cierta manera, podemos ver una similaridad y el patrón, cómo sigue el nivel de la liquidez. Entonces, va a ser un bien que va a subir y no solo esto le pasará a Bitcoin. Obviamente la gente tendrá más dinero, entonces pondrá más dinero en su banco, comprarán más acciones, comprarán más Tesla, comprarán más cosas en su 401k, comprarán Apple, comprarán Microsoft, comprarán lo que deseen, que la gente se siente un poco mejor. Entonces todo esto es cíclico y Bitcoin no escapa, ni las criptomonedas van a escapar a esta realidad. ¿Y si ocurre lo contrario? Que no vamos a tener más liquidez, sino menos liquidez y posibilidades mucho menores de compra. ¿Qué pasa si entramos, como sospechan algunos, en un proceso recesivo agudo con alta inflación? Claro, eso es lo que ha estado desde el 2020, la palabra recesión en la punta de la lengua de muchos analistas y Sí. especialistas, pero hasta el día de hoy no lo hemos visto. Y la respuesta, César Miguel, que te puedo dar es que no le conviene a ningún gobierno caer en eso. Y aquí viene el eterno problema de esto. Para los Estados Unidos, poniendo el caso específico, para ellos va a ser muy fácil, para el Fed, simplemente tener que imprimir más billetes. El punto que el día de hoy estamos en el 2025 y se estima que 2/3 del circulante actual fueron impresos a partir del 2020, porque con la pandemia lo que más tuvieron que hacer fue imprimir dólares. Y por eso después estamos viendo ahora las consecuencias del nivel inflacionario que vivimos. Por eso ahora no solo es lo de la gripe aviar y que por eso hay también la escasez de huevos. O sea, ya estábamos en un punto en que ir al supermercado y cosas está en un nivel de costo muy elevado. Entonces siempre va a haber ese riesgo, pero los gobiernos siempre van a volver a caer en el mismo ciclo de tener que imprimir más circulante. Y sobre todo si hablamos ahorita de un gobierno como el de Trump, que siempre se jactaba la última vez en el último término de que con él el S&P 500 y todas las acciones estuvieron en all-time highs y en récords históricos. Yo no creo que él se permita en estos momentos cerrar su último ciclo porque él no va a poder ser elegido una vez más con el tema que siempre se jactó que es el económico y dejarlo al país en una recesión. Entonces yo entiendo de una manera que Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, lo que están haciendo es quieren debilitar al dólar y de cierta manera es una estrategia de ahorita tener dolor de entrada, pero para que cuando ese dólar baje, todos los demás países del mundo que tienen deuda en dólares, sus deudas obviamente sean más fáciles de pagar y al tener un dólar más débil es mejor para las condiciones globales y para todo lo que es el tema del comercio internacional. Entonces es una especie de medida difícil en este momento y están utilizando a las aranceles y a las tarifas de todo esto como un arma de negociación. Pero si todo sale como lo tienen planeado y la estrategia que tiene Scott Bessent, yo estimaría que tenemos que ver una recuperación a lo largo de este año, sobre todo históricamente el último trimestre de cada año es donde vemos esas alzas y esas ganancias en los mercados. Así que veamos. Sí, más de uno tiene los dedos cruzados en este momento. Paul, muchas gracias por Sí. estos minutos en el programa de hoy. Muchísimas gracias, Miguel. Un gusto. Él, Hans, es un hombre de 54 años. Escribe novelas y es productor y locutor en la radio. Ella tiene 19 años, Catarina, y entre sus estudios quiere dedicarse al teatro, básicamente al diseño de arte, a las escenografías y demás. Tienen un encuentro casual y ese encuentro casual, bajando del bus, del tren, se convierte en un corrientazo y el mismo día en que se conocen terminan en la cama. Comienza así una historia de amor, por supuesto, frenética, historia de una intensidad increíble, habida cuenta de las diferencias de edad. Es una historia de amor contrariado, es una historia de amor difícil, imposible, y es una historia de amor pues predecible que la conocemos. El detalle está en cómo se ha contado. Esta es la trama, la nuez de la novela Kairos de la alemana Jenny Erpenbeck. La señora Erpenbeck escribe una novela con un ritmo tan interesante, una prosa tan interesante, que si bien sospechamos todo lo que les va a ocurrir, es una novedad cada vez que volteamos la página. Ahora bien, el desmoronamiento de esta relación se da
justo en los últimos tiempos de la Alemania comunista. El muro, ese muro terrible, está por caer. Y en realidad, todo lo que hace la señora Erpenbeck es utilizar la relación de amor a contracorriente, el sadomasoquismo de esta relación, el sufrimiento, el amor tóxico de esta relación, lo utiliza pues para irnos llevando y darnos a conocer lo que ha sido Alemania antes de la caída del muro y lo que ha sido después de la caída del muro. Pero ojo, y esto es lo medular, lo importante, desde los ojos de la Alemania oriental. Todo va contado en función del diario, de las cartas, de las grabaciones de cassette que se va haciendo la pareja, y todo está contado desde el presente, porque lo que vamos es a una gran retrospectiva. Hay momentos en que tenemos que conocer quiénes son nuestros personajes. La tía que Catarina visita en Colonia se quedó en Colonia porque ella fue a visitar a alguien y a la mañana siguiente estaba ya levantado el muro, de manera tal que ya no pudo regresar, y por eso hizo su vida del lado occidental. Uno criado en el nazismo, la otra criada en el comunismo, y se les cae el mundo pues cuando se cae el muro de Berlín. Ahí, una vez que cae el muro, entran en la orfandad. Todos vivían del Estado. Los programas de radio que hacía Hans eran malos, pero se los hacía y se los pagaban igual. Ahora tiene que entrar a hacer programas buenos, competir. Ahora todos tienen que empezar a hacer algo. Y todo esto contado mientras la relación de amor de Hans y Catarina se va haciendo cada vez más agria, cada vez más amarga. Es una novela que ha sido galardonada con el premio Brookers de este año y es un premio realmente merecido. Nos dice mucho a los que no somos alemanes de lo que ha sido Alemania. Una vez que cae el muro, Catarina tarda en cruzar a la otra ciudad. Escucha esto. 3 semanas tardó Catarina en poner los pies en esa parte de la ciudad que de la noche a la mañana apareció junto a los barrios con los que está familiarizada. El extranjero en el cuerpo de la ciudad que a uno le es propia. Mismo nombre, mismo idioma, los edificios incluso parecidos y sin embargo una ciudad extranjera. Un segundo corazón, un doble latido, uno de más. Es Kairos, de Jenny Erpenbeck, editada en castellano por Anagrama. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Continuamos con este especial de En Conexión. En 1973 se dio un asalto a un banco en Estocolmo y los que estaban dentro del banco caen como rehenes de los asaltantes que pasan a ser sus secuestradores. Durante el suceso, los rehenes desarrollaron una conexión emocional con los captores, llegando incluso a defenderlos. El psiquiatra Nils Bejerot acuñó entonces el término síndrome de Estocolmo, por lo que ocurrió. Veamos. Hoy por hoy el síndrome de Estocolmo es un fenómeno psicológico donde una persona secuestrada desarrolla un vínculo afectivo y positivo con su captor, incluso llegando a identificar y justificar sus acciones. Esta conexión paradójica se debe a mecanismos de defensa que la víctima utiliza para sobrevivir a la situación traumática y reducir la ansiedad y el miedo. Eso es en el caso individual. Pero si vamos a una sociedad, si vamos a una comunidad, ¿puede una sociedad sufrir síndrome de Estocolmo? Esa es la pregunta que le formulo para el foro de hoy al psicólogo clínico comunitario Manuel Llorens. Manuel, muy buenos días, muy buenas tardes allá en la Barcelona mediterránea. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Hola César Miguel, un placer como siempre conversar contigo. ¿Puede una sociedad sufrir el síndrome de Estocolmo? ¿Cómo sería esto? Es una pregunta provocadora, interesante a pensar, ¿no? Quizás el vínculo que podemos hacer claramente es que esos mecanismos de defensa que mencionabas, que generan ese apego paradójico entre la persona que fue secuestrada y su captor, sucede por la relación de dependencia tan extrema que sucede en situaciones de vulnerabilidad.
¿sí? Ujú. Al no tener otras opciones para protegerse y que el mismo captor es el único que puede proveer de algo de seguridad, se generan unos lazos casi como cuando uno es bebé y tu cuidador es el único que te puede proveer de vida. Sí, En los mecanismos de control social, y que algunos los hemos visto claramente en Venezuela, el poder someter a las personas a la dependencia del Estado para que tengan que recurrir para satisfacer las necesidades básicas siempre al Estado, se utiliza un poco en esa lógica, que en la medida que sea más dependiente el ciudadano, entonces tengo más posibilidades de control. La pregunta es si eso además podría venir con un lazo paradójico de agradecimiento. Ujú. Y creo que es interesante, creo que en algunos casos sí, creo que habría que pensar en las diferentes matices de eso, porque efectivamente alguna persona muy vulnerable puede terminar agradeciendo las migajas porque viene de una Ujú. situación de mucha vulnerabilidad, pero también tendremos casos de personas que van a simular su agradecimiento porque saben que eso es lo que, Ujú. ese es el juego que se está jugando y sin embargo sostienen una independencia y una autonomía que si se le da una brecha y un espacio, pues no es tal esa dependencia que parecía mostrar por lo menos afectiva, ¿no? Yo creo que sí. seguramente encontraremos variaciones de eso en la sociedad venezolana, pero sí creo que hay algunas. Y después está el tema de la simpatía por el autoritarismo, que también ha jugado una pieza en la historia de Venezuela y tiene que ver con finalmente el deseo de una figura fuerte, poderosa, que me resuelva los problemas sociales, y esa simpatía por el autoritarismo se pliega con esta dependencia que sucede ante el control social de un Estado que trata de controlar todos los aspectos de la vida, ¿no? Ya que has citado a Venezuela reiteradamente, la sociedad venezolana es víctima, ha sido víctima en estas décadas del síndrome de Estocolmo. Bueno, por eso mostraba como algunos matices. Yo creo que en el caso de Venezuela tenemos por lo menos dos cosas como a pensar. Uno, eso, hay una historia donde el autoritarismo por momentos ha sido celebrado y eso lleva a relaciones más verticales y de más control social y menos autonomía. Y eso suma a este fenómeno que estamos pensando. Después sí, ha habido ya años de intento de implantar un control social a través de el otorgar comida, a través de otorgar privilegios que solo tiene acceso aquel que se identifique con la línea oficial, donde de manera deliberada se ha intentado generar esa dependencia. Y en ese sentido, pues sí creo que hay algunas personas que pueden tener esto que aparece un agradecimiento paradójico a un Estado ineficiente que sin embargo da de vez en cuando algún tipo de beneficio y no da una ciudadanía plena y autónoma, ¿no? ¿Hay Pero también alguna creo otra, hay alguna otra sociedad, algún otro país donde se pueda identificar el síndrome así en colectivo, Manuel? Claro, como tú decías, el síndrome ha sido descrito en individual, ¿sí? Y es como una metáfora para pensarlo en lo colectivo. Se ha estudiado, por supuesto, el impacto psicológico del control social y autoritarismo en la población. Y un poco lo que se encuentra son estas variaciones. Por ejemplo, un sitio donde algo parecido se pensó fue toda la experiencia de los campos de concentración donde Ujú. Primo Levi propone este término de la zona gris, ¿sí? Donde, por ejemplo, había compañeros judíos que estaban presos en el campo de concentración que terminan participando en algunas de las actividades que los captores Ujú. les proponían y a cambio de participar en el control de sus compañeros, de su gente, entonces Ujú. recibían algunos privilegios. Y Primo Levi se preguntaba, ¿qué hacemos? ¿Dónde está la responsabilidad moral? Y cómo juzgamos a aquel que fue víctima y victimario. Y en ese sentido se dieron todas estas preguntas de qué tanto algunos se identificaron con el Sí. opresor y qué tanto algunos simplemente recurrieron a eso como la última manera de sobrevivir. Manuel, muchas gracias por intercambiar ideas con nosotros en el programa de hoy. Muy amable. Manuel Llorens es psicólogo clínico, nos habló desde la ciudad de Barcelona, allá en España.
¿Por qué nos cuesta ahorrar? La pregunta, para que nos entendamos, está planteada en el contexto de alguien que vive en un país con una economía medianamente sana y cuyos ingresos le permiten, cubiertos los gastos habituales, cierto margen para el ahorro. La pregunta vale porque, aún en esas circunstancias, la persona no ahorra. Esto, además de un problema financiero, implica otro de orden psicológico. Leo esto. El cerebro humano da prioridad a la gratificación inmediata. Tiende a ser demasiado optimista sobre las posibilidades de cumplir un objetivo y se resiste al cambio de hábitos. Estos son algunos de los sesgos inconscientes que, según la economía conductual, hacen que ahorrar sea, para una gran parte de la población, una buena intención, pero muy difícil de cumplir. Desde esas dos perspectivas vamos a abordar nuestro foro de hoy. ¿Por qué nos cuesta tanto ahorrar? En el aspecto financiero, económico, puntualmente, contamos con el asesor financiero David Molina. David, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes por el espacio el día de hoy. Y en el aspecto psicológico está con nosotros Manuelita Pérez Méndez. Manuelita, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Gracias por la invitación. Ambos están en la ciudad de Madrid. A ver, en el caso financiero, ¿qué necesito yo para poder ahorrar? ¿Cuál sería mi margen mínimo para yo decir, debo ahorrar? David. Fíjate, en este caso yo creo que es muy importante entender dónde estamos parados, ¿no? Conocer muy bien cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros casos y nuestra capacidad de ahorro. Y para eso tenemos que tener un presupuesto, como si fuésemos una compañía, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a gastar mes a mes? ¿Cuáles son nuestros ingresos fijos y nuestros gastos fijos y nuestros gastos variables? Y con esa capacidad de ahorro, saber para qué también vamos a ahorrar. Entonces es muy importante no solamente conocer cuáles son nuestros ingresos, sino que tener un objetivo claro para trazar un plan. ¿Y cuánto sería lo mínimo que yo necesitaría presupuestariamente a la hora de planificar, David? Es una de las preguntas que más me hacen mis clientes. ¿Cuál es la cantidad perfecta para ahorrar? Y no existe una cantidad perfecta para ahorrar, pero sí existe una guía, ¿no? Esta guía es la regla del 50-30-20, que nos dice que tenemos que vivir con el 80% de nuestro salario, que sería 50 gastos fijos, 30% gastos variables y un 20% la parte de planificación financiera. Ahora, es muy importante saber que de este 20% deberíamos guardar un 10% para ese colchón de emergencia, ¿no? Esos imprevistos que pueden llegar, y destinar para inversión a largo plazo, corto, medio, largo plazo, planificación financiera integral, otro 10%. Entonces, sí, para tu respuesta certera, mínimo ese 10% del salario es lo que deberíamos estar destinando para nuestro futuro. Muy bien. En situaciones de penuria, como pasan en muchos países, como pasa, por ejemplo, en muchos países de la América Latina, en Venezuela, y como está empezando a pasar en algunos países del primer mundo, no dispongo de ese 10% para poderlo ahorrar, porque la economía me está asfixiando. Pero, ¿qué ocurre psicológicamente hablando cuando dispongo de ese 10% y sin embargo no lo ahorro? ¿Qué pasa allí, Manuelita? Bueno, en este caso, fíjate que justamente hay que diferenciar entre el no poder y el tener los recursos, pero tener un obstáculo emocional que impide hacer un ahorro. Aquí hablamos de la búsqueda de satisfacción inmediata, de no poder posponer la recompensa, de esa tendencia natural del ser humano a la gratificación y también a darle una función emocional al dinero en términos de alivio para el vacío, para la soledad, para ciertas afecciones emocionales, para buscar aprobación social también, para mostrar estar a la altura de las expectativas o de lo que cree que necesita tener para poder ser visto o aprobado socialmente. Y eso le va a llevar a tomar decisiones económicas desde el punto de vista emocional y que están probablemente alejadas de su capacidad real de respuesta. También, por supuesto,
Tenemos aquí algunas otras afecciones emocionales como la ansiedad, la depresión, el trastorno por déficit de atención que pueden llevar a que a la persona le cueste más postergar la gratificación y vea el ahorro, como bien lo decía acá el presentador, como una forma de restricción en el presente que no quiere atravesar. Fíjate, si estoy en situación de penuria y me ha costado medianamente ahorrar o lograr ese 10% de alivio, menos lo voy a ahorrar porque me lo voy a gastar, porque me lo merezco, porque he sufrido mucho. ¿Cómo funciona, cómo se llama ese proceso, Manuelita? En ese momento la persona está buscando aliviar el malestar que está sintiendo y puede tender a compras compulsivas o la oniomanía, que es la tendencia a comprar para sentirse bien y para llenar algún tipo de vacío emocional. Quiero darle al dinero esa función de alivio desde el punto de vista de sus emociones. David, ahora, en los tiempos que corren, ¿qué he de hacer para tener acceso, posibilidad a ese 10% mínimo que me sirva de colchón, de eventualidad para ahorrar, etcétera, etcétera? ¿Qué debo hacer? Bueno, en primera instancia, manejar un presupuesto, yo creo que es clave. Pero hay algo que siempre recomiendo, que es sacar los últimos extractos bancarios para identificar en dónde se está yendo el dinero, ¿no? Hay algo que es muy importante, que le llamamos esos gastos hormiga, que todo cuenta, ¿no? Ese dólar de más que gastamos, ese eurito de más, ¿no? Es que es un euro, 1,50 y al final eso va sumando y durante 30 días se nos va gran parte del salario. Entonces, primero sacar estos extractos bancarios para identificar dónde se está yendo el dinero. Luego de identificar, no se trata de erradicarlo, sino que se trata de disminuir lo que puedas disminuir y quitar lo que puedas quitar. Yo siempre cuando hablo con mis clientes, hablo de no se trata de gastar menos, se trata de gastar mejor, porque si tienes control de tu dinero, pues y llevas un presupuesto y sabes identificar esos pequeños gastos que nos van quitando esa capacidad de ahorro para el futuro, pues si los identificas, pues a lo mejor en vez de irte 6 días de vacaciones te puedes ir 7, porque se trata de gastar mejor. Pero para eso también tienes que tener un presupuesto porque nos gusta vivir bien hoy, nos va a gustar vivir bien mañana también. Entonces es tomar acción sobre esos gastos. ¿Y puedo llegar a tener ese margen, ciertamente, David? Sí, dentro de ejemplos reales aquí en España, donde vemos que yo he tenido clientes que han recuperado entre un 13 y un 15%, ¿no? Medido con datos estadísticos de mis clientes del salario, que se van entre gastos hormigas y gastos medios recurrentes. Cuando hablo de gastos hormiga, son gastos que van de 0 a 10 euros, los gastos medios recurrentes van de 10 a 20 y los gastos altos recurrentes van de 20 a 50, ¿no? De 0 a 10 suele ser un cafecito, esa galletita, oye, voy tarde al trabajo, entonces agarro un taxi que me cuesta 3.50, un Uber, ¿ok? O el vending, algo que está al momento, ¿no? Que está ahí. Y yo creo que sí podemos recuperar parte de nuestros ingresos identificando esos pequeños gastos. Muy bien. Vamos a cerrar contigo entonces, Manuelita. Logro finalmente ese 10%. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo decirme? ¿Cómo debo proceder para realmente invertirlos en lo que valga? Sea el ahorro, por ejemplo. Bueno, una de las cosas importantes es poder tener el valor de ver los números. Una de las cosas que las personas más evitan hacer y que afecta mucho la elaboración de un presupuesto realista y es poder tener la capacidad de ver los números y saber que su valor no está determinado por cuánto tiene y también buscar otras formas de regular sus emociones, otras formas de tener satisfacción que sean más realistas, más sostenibles y principalmente tener la posibilidad de buscar un equilibrio entre el disfrute en el presente y el cuidado del futuro que genere ese bienestar y esa estabilidad a largo plazo. Yeah. Manuelita, David, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Hoy contamos, gracias, a la novela La energía
del vacío de Bruno Arpaya le llegué gracias a mi muy querido amigo Leonardo Padura. Lo digo porque Leonardo escribió la reseña de la novela en Babelia, del País en Madrid. Y dado sus comentarios, pues busqué de inmediato la novela de Arpaya. ¿Qué me entusiasmó de lo que planteó Leonardo Padura? Leo unos cuantos párrafos. Como muchos conocen, el pasado 8 de abril en la ciudad escocesa de Edimburgo moría a los 94 años Peter Higgs, el premio Nobel de Física de 2013, que casi por pura intuición iluminada o tal vez incluso por una conjunción divina, proclamó en 1964 la necesaria existencia de una partícula llamada bosón, cuya presencia y acción podrían ser esenciales para comprender la estructura de la materia, incluida la materia de que estamos hechos los seres humanos. Bautizada con el nombre de Higgs, la existencia de esa partícula solo se certificaría casi 50 años después de que el físico proclamara su muy discutida teoría. Y semejante comprobación hoy resulta tan importante para entender la composición del cosmos que al bosón de Higgs se le ha llamado la partícula de Dios. Arpaya plantea una novela de thriller, una novela negra, una novela donde hay una persecución, hay unos extremistas fundamentalistas musulmanes que no quieren que unos científicos jueguen a Dios porque Dios es solo Alá. Además, intrigas entre científicos, además una pareja que se va desmoronando, la eventualidad de la infidelidad en esa pareja, es decir, una serie de elementos que hacen que la novela se lea muy rápido, a pesar de este tema tan complejo. Y como bien llama la atención, Leonardo Padura dice que Arpaya se buscó un recurso magnífico para darnos a conocer la densidad científica y se inventa un personaje que es Nuria, una joven periodista que va al laboratorio nuclear para hacer un reportaje y explicarle al público. Voy a leer algunos párrafos del reportaje de Nuria para que entendamos. La expedición científica más grande de la historia partirá del CERN de Ginebra dentro de pocos meses. No partirá hacia la Luna o Saturno, tampoco hacia Alpha Centauri. Más bien explorará la materia de la que estamos hechos a una escala de millones de miles de millones de veces más pequeña que la materia accesible a nuestros ojos, aventurándose incluso en un fantástico viaje hacia atrás en el tiempo, recreando las condiciones en las cuales se encontraba el universo hace aproximadamente 14.000 millones de años, una milmillonésima parte de segundo después de la gran explosión del Big Bang. La expedición es para descubrir la partícula de Dios, el bosón de Higgs, que se descubrió al año siguiente de esta novela. Es un thriller en un escenario de científicos, de físicos allá en Ginebra. Yo la recomiendo y también vas a terminar entendiendo algo de esta física cuántica. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Las arepas delgadas de Tequemoch, las arepas de trigo de Tequemoch, las arepas andinas de Tequemoch, las arepas regulares con queso de Tequemoch, las arepas con chía, todos los productos de Tequemoch, ordénalos online en tequemoch.com y van a llegar directamente a tu casa porque envían a los 50 estados de los Estados Unidos. Tequemoch, fácil para ti, delicioso para todos. Continuamos con este especial de En Conexión. ¿Por qué nos cuesta tanto empezar? La pregunta vale tanto para iniciar una rutina de ejercicios como para arrancar una dieta, tanto para buscar un nuevo trabajo como para buscar un nuevo domicilio. La pregunta, pues, vale para un universo muy amplio de posibilidades y dado lo planteado de limitaciones, por igual. Aquí participaron las psicólogas Zulma Camacaro Fuentes en Medellín y Liliana Torreya en Orlando. Veamos. Zulma, Liliana, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Siempre un gusto. Gracias. Igualmente, César Miguel. Muchas gracias. ¿Por qué es tan difícil empezar algo? Lo que sea. La rutina, la disciplina, la dieta, no sé, tantas cosas que estoy consciente que son buenas para mí, pero no las hago. Vamos a comenzar con Liliana en Orlando. Sí, César Miguel.
nosotros a veces pensamos que no empezamos algo por flojera, por pereza, y queremos desmitificar eso desde la perspectiva de la psicología. La verdad es que a veces nos cuesta empezar algo porque nuestro cerebro no está hecho para actuar, nuestro cerebro está hecho para preservar la supervivencia, y cualquier inicio de algo implica un cambio. Y entonces cuando estamos frente a un cambio va a haber como un choque, una resistencia natural entre las fuerzas que quieren conservar el status quo y las fuerzas que quieren algo nuevo. En consecuencia, si no tenemos claro una recompensa muy, muy fuerte para poder dar ese primer paso, y si no estamos conscientes de que necesitamos, vamos a llamarlo así, hackear algunos elementos de nuestro cerebro, probablemente nos vamos a quedar en esto que llamamos la zona de confort para sentirnos más seguros, porque cualquier cambio puede estar implicando una incertidumbre, y frente a eso, pues nuestro cerebro detecta, nuestra amígdala detecta, cerebral detecta una alarma y dice, no, mejor no, vamos a esperar, vamos a quedarnos por aquí más seguros. Me gustaría oír tu opinión, Zulma, por favor. Estoy totalmente de acuerdo con mi colega. Quiero sumar que a veces se nos olvida, y esto puede sonar muy fuerte, se nos olvida que somos animalitos de costumbre y que formamos una rutina. Y dentro de esa rutina, cuando le queremos agregar otra cosita o cambiar alguna cosita, genera toda esta resistencia que es como, ay, pero si a esta hora yo descansaba, o si a esta hora yo veía el celular. O sea, ¿para qué, no? Y ahí viene todo este tema del autosabotaje, el tema que hablaba mi colega de la recompensa y de esa necesidad constante de volver a lo que ya conozco, de quedarme en donde ya conozco, porque eso me hacía cómodo, si no, no lo hubiera hecho antes. Entonces, cuando empezamos algo, por ejemplo, ahora quiero leer más, o ahora quiero empezar el gimnasio, como todos los eneros, o ahora sí, de verdad voy a empezar a comer mejor. Pero entonces es ir al supermercado, es comprar esa comida. Entonces, todo eso nos genera un peso a nivel cognitivo que decimos, bueno, mañana, o bueno, el mes que viene, o bueno, el lunes. Entonces empieza este autosabotaje que por supuesto está regido por la autoexigencia, por el miedo al fracaso, por la búsqueda de perfección. Entonces mucha gente prefiere decir, ay no, mejor me quedo tranquilito en lo que ya estoy. Liliana, mencionaste la recompensa. El que empieza a hacer ejercicios va a tardar en ver los resultados, ¿verdad? De adelgazar, de sentirse mejor. E igual pasa con todo, los resultados no son inmediatos. Con todo. ¿Cómo manejamos entonces eso de la recompensa? Porque a diferencia de la comida, ¿verdad? Se agarra el chocolate, lo prueba y ya de inmediato tiene el placer del chocolate. Pero eso ocurre muy pocas veces en la vida. ¿Cómo hacemos para manejar esas recompensas que solo se manifiestan tardíamente? Sí, fíjate, yo creo que es importante que entendamos, César Miguel, este término de la motivación, porque a veces creemos que estar motivado es querer todo el tiempo hacer algo, ¿no? Es estar siempre como en este estado de acción. Y la verdad es que la motivación es energía en movimiento. Ahora, ¿qué significa eso? Que no vamos a estar motivados todo el tiempo. Cuando queremos iniciar algo, es importante que estas recompensas no sean recompensas finales. Muchas veces pensamos en el gran resultado, en todos los kilos cuando hacemos la dieta, todos los kilos que voy a querer bajar o cómo me voy a querer ver dentro de un X tiempo. Y aquí la idea para poder empezar es definir esas pequeñas recompensas, eso que llamamos el estímulo mínimo viable. Es decir, ¿cuál es esa recompensa que hoy voy a obtener por hacer un primer paso? Mel Robbins habla de esta técnica que a mí particularmente también me funciona, que es contar hasta 5, 5, 4, 3, 2, 1 y hacer algo, pararme de la cama. Es el primer paso. Y eso ya significa decirle a mi sistema nervioso, hiciste algo. No, ya no te quedaste. Y luego entonces 5, 4, 3, 2, 1, ponerme los zapatos para irme al gimnasio. Todavía no llego al gimnasio, todavía no he bajado los kilos, pero inicié esta cadena
de eventos que repetidamente me van a ir llevando a lograr una pequeña recompensa que se convierte en una recompensa mayor. Y cuando no hay motivación, lo que nos sirve es la disciplina. Entonces, armar la disciplina significa ir haciendo muy pequeñas cosas con recompensas viables, concretas, específicas y que yo pueda recordar, que mi cerebro pueda recordar y decir, lo hiciste, hoy sí fuiste, hoy te acercaste a esto que querías, hoy hiciste un primer paper, hoy hiciste una primera llamada. Recordar eso nos ayuda en estos casos. Eso de poner el hoy me trajo a la memoria, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, ¿no? Alcohólicos Sí, Anónimos sabe que decir hay que dejar de beber de por vida es imposible, pero hoy no voy a beber. Y Sí. en ese hoy voy sumando cualquier cantidad de días. ¿De qué otro recurso podemos agarrarnos, Zulma? Sí, definitivamente el solo por hoy funciona muchísimo. Solo por hoy voy a ir al gimnasio. Si eso me genera que pasen 3 meses y siga yendo solo por hoy al gimnasio, genial. Pero una de las cosas también es el diálogo interno. Nosotros tenemos la persona con la que más pasamos tiempo es con nosotros mismos y es cómo me trato a mí mismo, cómo estoy conmigo, ¿sí? O sea, cómo me empujo de alguna manera cuando no tengo motivación a hacer las cosas. Hey, Zulma, yo puedo, yo quiero. Hoy motivación 0, pero disciplina 100. Vamos que si puedes, vamos que hoy sí lo voy a lograr. Entonces es cómo tienes ese diálogo interno. Y ese diálogo interno está muy relacionado a la fortaleza yoica, a cómo me hablaron en mi niñez, a cómo me trataron. Por supuesto, si he ido o no a terapia, si tengo las herramientas y técnicas necesarias para hablar conmigo, para sanarme, para acompañarme de forma, por supuesto, sana, y de cómo yo constantemente me estoy halagando, me estoy piropeando, y eso hace que la relación conmigo sea tipo un coach motivacional constante dándome aliento, ¿no? Por supuesto, aquí la invitación es comprender y escuchar tu cuerpo y si realmente ese día anímicamente, físicamente no puedes, también Ya. leer tu cuerpo y darte un break, pero momentáneo, listo. Pero que constantemente tengas una muy buena relación contigo va a ayudar muchísimo a los casos de cuando digamos, la constancia, disciplina y la motivación están en 0, que pues hay muchos días grises y los grises también forman parte del paisaje, así que hay que buscar esas herramientas cuando estamos en días grises para ponerle un poquito de color. Zulma, Liliana, muchísimas gracias por esta conversación en la mañana de hoy. Y ahora hablemos de la emocionalidad de los hombres. ¿Se emocionan por igual ellos y ellas? ¿Qué tipo de razones determinan las diferencias, si existen, entre unos y otros? Veamos. Leo esta pregunta. ¿Qué pasa con la emocionalidad de los hombres? ¿Los hombres pueden ser tan emocionales como las mujeres? Llevamos siglos asumiendo que masculinidad es sinónimo de fortaleza, contención, resolución y valentía. Lo femenino, en cambio, ha estado asociado a esa fragilidad derivada de una emocionalidad a flor de piel, algo que invalida y que revela inestabilidad. ¿Son emocionales los hombres? Ese es nuestro foro en el día de hoy. Vamos a iniciar con un Elvin López, psicólogo, quien está en Barquisimeto. Elvin, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Y un poco más cerca, aunque lejos también, en la ciudad de Houston, está la también psicóloga Irina Faneite. Irina, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar, ya que se trata de hombres, con el caballero en este momento. ¿Qué tan emocionales son los hombres, Elvin? Buen día, bueno, muchas gracias por la invitación, soy Javier Rondón. Yo creo que en este tema es importante destacar que bajo un estudio que hizo la Universidad de Michigan, donde se llevó a cabo, pues, ver cómo se desarrollaba el hombre en su día a día, se hizo un estudio de más de 147 hombres y se dieron cuenta que no había gran diferencia en el tema de cómo se expresan las emociones tanto hombres y mujeres. Fíjate que cuando hablamos de emocionalidad masculina, esto tiene mucho que ver con un tilde impuesto a nivel sociocultural. Y como muy bien tú lo has comentado en esa pregunta, pues llevamos siglos quizás teniendo una perspectiva
de género en cuanto a este tema de las emociones, y que bueno, las mujeres son un poco más dramáticas y por eso son más emocionales, o los hombres reprimen más las emociones, pero ¿por qué se debe eso? Bueno, fíjate que la era industrial ha traído como parte que el hombre tenga que responder a un montón de cosas, sobre todo en el tema del trabajo, en el tema de responder en cuanto a lo laboral. Y la mujer fue la que, de alguna manera, en su gran mayoría, no puedo decir todas, se quedó en casa bajo este cuidado y bajo la resolución familiar de escuchar al niño, de ser un poco más sensible, de desarrollar más ese tacto. Pero hoy en día hablamos incluso de hombres y padres que la crianza y la formación hacia sus hijos es muy distinto. Y fíjate que a veces cuando tú logras expresar tus emociones como hombre, pues el tilde es un poco que quizás eres afeminado o que no tienes autoridad o que eres de un temperamento o carácter débil. Pero si entonces una mujer lo hace, la mujer tiene toda la visa y toda el permiso para poder ser emocional. Y no es así. Fíjate que esto influye también en una tasa alta en cuanto a temas de suicidios. Por ejemplo, en Venezuela la tasa más alta es de hombres, porque reprimen tanto y no buscan esta ayuda y obviamente llegan más rápido al tema del suicidio que a las mujeres. Me gustaría ahora oír la opinión femenina. ¿Tú qué nos dices, Irina? A ver, partamos de que hombres y mujeres biológicamente, físicamente, evidentemente tienen diferencias, pero hay un componente cultural y social que afecta a este tema y que nos ha afectado a todos. O sea, el componente social y los estereotipos que hay con respecto a cómo tienen que ser los hombres y cómo tienen que ser las mujeres nos ha afectado a todos, a hombres y a mujeres. Y uno de los estereotipos más comunes es la mujer es emocional y el hombre o la mujer es más emocional. Entonces, evidentemente, ¿cómo nos ha afectado? A las mujeres se nos invalida muchas veces cuando queremos expresar incluso lo que sentimos porque se nos llama intensas y dramáticas y muchas personas y muchas mujeres han tenido que callar cosas para no ser intensas. Y a los hombres, entonces, esa idea de tienes que ser fuerte todo el tiempo y buscar ayuda es sinónimo de ser débil. Entonces imagínate todas las consecuencias que trae, porque como dice Elvin, en Venezuela esas son las estadísticas, pero a nivel mundial el 70%, del 100% de suicidios, el 70% es de hombres, el 70%, en una estadística de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, este estereotipo va directamente relacionado con eso, con el contener, reprimir, no puedo mostrar, no puedo expresar. Y creo que también estoy de acuerdo con él en que actualmente estamos criando niños diferentes, pero para poder criar diferente tienes que hacer tú tu trabajo de derribar tus propios estereotipos. Entonces, ¿qué deben hacer los hombres, Elvin? Porque me llamó la atención la referencia que hiciste, por ejemplo, a los suicidios. ¿Qué debe hacer el hombre hoy por hoy? Bueno, yo creo que el hombre moderno, de alguna manera, romper con esos patrones conductuales en cuanto a crianza familiar, que si bien es cierto, en cuanto a crianza masculina, son muy machistas, ¿sí? Aunque tenemos una sociedad venezolana matriarcal, de alguna manera todavía el deporte, todavía el tema de la rivalidad, es un tema muy de hombre. Fíjate los números a nivel deportivos, lo que favorecen y que de alguna manera influye también es para que el hombre no sea aquel hombre emocional que puede expresar sin ser juzgado, sin ser señalado y que puede seguir siendo hombre. O sea, por ejemplo, no está bien visto que un hombre se asuste y grite cuando ve una cucaracha en su casa, por ejemplo. Eso no está bien, ¿sabes? O sea, y culturalmente, eso incluso genera como que, Dios mío, este es el hombre que me está acompañando. Pero, epa, es un hombre y puede expresar que le da miedo una cucaracha y no deja de ser menos hombre, ¿sabes? Entonces, fíjate que antes, en el siglo XX, Freud decía del tema de la histeria, que las mujeres que eran histéricas había que hacerle una histerectomía. Imagínate, había que quitarle parte
para poder quitar esta enfermedad, porque es que la mujer era muy histérica, muy dramática, y entonces el hombre no, el hombre era el que controlaba, pero vamos a poner un ejemplo. ¿Qué hacer un hombre? Bueno, en un partido de fútbol, un hombre de alguna manera es muy emocional, solamente que es agresivo. No es lo normal en una mujer. Ver una mujer emocionada por un tema de fútbol no es tan normal. Pero en temas de la casa, una mujer anda pues con miles de cosas por hacer, entonces ahí la mujer es dramática. ¿Y por qué? Lo primero es cambiar el discurso de que yo también puedo expresar, yo también puedo sentir, y por eso no soy menos hombre. Al contrario, mostrar esa vulnerabilidad en espacios seguros, con mis afectos seguros, esas personas en las que confío, me valida mi emoción, valida mi persona, valida mi historia, incluso hace que eso que yo mantengo reprimido, yo pueda de alguna manera saltar o salir de esa norma. Irina, comentaste el que está variando la educación. Leo esto con relación a eso. Los chicos no lloran. Este mensaje es un eco mental para muchos hombres, sobre todo esas generaciones anteriores a los millennials. Quiere decir, de los millennials para acá, ¿los hombres son más libres de manifestar sus emociones? Te pregunto. Irina, contigo. Sí, escucha, lo que pasa es que hay un ruido que... Ok, a ver, yo creo que los millennials todavía fuimos criados con estas creencias, ¿no? Yo creo que los millennials estamos haciendo un gran trabajo para derribar, y creo que muchas veces se necesita incluso buscar ayuda profesional para derribar estas creencias, porque esto de los hombres no lloran, por ejemplo, todavía yo lo veo en los hombres. Tienen que ser fuertes. De esa hay como una rama de creencias igual que de las mujeres. Entonces, sí, definitivamente estamos trabajando en derribar, y los adultos que estamos trabajando en derribar, como decimos, de deconstruirnos, todo eso como fuimos criados. Yo siempre digo que yo, por ejemplo, soy machista en rehabilitación porque yo fui criada por padres machistas. Entonces, ha sido un trabajo, es un trabajo para nosotros los padres, derribar esas creencias para poder acompañar a nuestros hijos a reconocer incluso, primero todos sentimos, hombres y mujeres todos sentimos, todos vivimos todas las emociones. Entonces hay que aprender a conectarse con eso. Y luego saber el tema de los estereotipos. O sea, no es que los hombres tienen que ser, las mujeres tienen que ser, es con lo que tú te vas también identificando. Porque hay un sufrimiento cuando a ti te dicen los hombres no lloran, los hombres no hacen esto, o las mujeres no hacen esto, o la mujer buena es así, el hombre bueno es así. Y cuando tú te das cuenta que no entras dentro de ese molde, puedes sufrir. Entonces, ese es el trabajo. Ese es el trabajo. Y creo que también la invitación es a buscar ayuda para ti y para criar, para poder derribar todo eso que al final lo que termina es haciendo daño. Irina, Elvin, muchas gracias por estos minutos en este foro de hoy. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Las arepas delgadas de Tequemoch, las arepas de trigo de Tequemoch, las arepas andinas de Tequemoch, las arepas regulares con queso de Tequemoch, las arepas con chía, todos los productos de Tequemoch, ordénalos online en tequemoch.com y van a llegar directamente a tu casa porque envían a los 50 estados de los Estados Unidos. Tequemoch, fácil para ti, delicioso para todos. Continuamos con este especial de En Conexión. La tecnofilia es la afición o inclinación excesiva por la tecnología y los dispositivos tecnológicos, como computadoras, teléfonos, dispositivos móviles y videojuegos. Puede manifestarse como una dependencia donde la persona experimenta una necesidad constante de usar dispositivos y puede sentirse ansiosa o incómoda sin ellos. Esto lo tratamos con un foro por demás interesante. Vamos con nuestro foro del día de hoy, dedicado a la tecnofilia. ¿Qué es la tecnofilia? Es la afición o inclinación excesiva por la tecnología y los dispositivos tecnológicos,
computadoras, el teléfono, los videojuegos. Esto se puede manifestar como una dependencia, donde la persona experimenta una necesidad constante de usar estos dispositivos y puede sentirse ansiosa, incómoda, frustrada sin ellos. Vamos a abordar este tema desde el punto de vista de la tecnología y para ello vamos a contar con el amigo Samuel Burke. Él es especialista en los temas de tecnología y redes sociales. Él está allá en Londres y en Santiago de Chile, al otro extremo, en la región austral del planeta, el aspecto psicológico del problema con la psicóloga Génesis Romero. Génesis, Samuel, buenos días. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Un gusto, César Miguel. Qué bueno usar toda la tecnología y dispositivos que estamos criticando para poder comunicarme con ustedes. No lo estamos criticando todavía, ¿verdad? Todavía. A ver, vamos a comenzar con Génesis. ¿Qué nos ocurre con estos dispositivos? Todo lo que nos facilita la vida, uno empieza a hacerlo como imprescindible. Ustedes son muy jóvenes, yo vengo de un par de generaciones antes, cuando no había teléfono celular, y más de una vez me han preguntado mis hijos o mis nietos, abuelo, papá, ¿cómo hacías cuando no había teléfonos celulares? ¿Qué es lo que nos ocurre a nosotros, psicológicamente hablando, Génesis? Hola, un gusto, César Miguel, primeramente. Sí, este tema es súper interesante y súper amplio para poder abordar, porque claro, bien siendo una ficción por una tecnología, ¿cuándo supone esto un problema o una dependencia? Cuando utilizamos esta herramienta que debería ser buena para comunicarnos, para innovar, ¿cierto? La utilizamos como herramienta para evadir emociones, manejar situaciones, crear vínculos. Ahí vendrá suponiendo un problema. ¿Y qué pasa con estas muchas veces tecnología o cualquier objeto que nos pueda causar adicción? Un poco toda esta dopamina fácil, rápida, instantánea que se da, y bueno, ahí se me les podrá hablar, que también las tecnologías actualmente están diseñándose para causar esto, ¿no? Dopamina fácil, rápida en los seres humanos, y esto hace, claro, que nuestro sistema de recompensa quiera crear una dependencia porque quiero más de eso, quiero más, si hablamos de redes sociales, likes, si hablamos de videojuegos, adrenalina. Esto me gusta, me causa placer, dopamina, necesito más, rápida y fácil. A ver, Génesis acaba de decir algo muy delicado, Samuel. Los diseños de estos dispositivos tecnológicos están hechos para crearme mayor emoción, mayor adicción, mayor tendencia a depender de ellos. ¿Cuáles son esos dispositivos que nos han invadido de tal manera la vida que ya no podemos vivir sin ellos? ¿Y a dónde va la tendencia, Samuel? Bueno, son todos los dispositivos, pero sobre todo el teléfono. Y vi un estudio súper interesante con los adolescentes en Estados Unidos y el 68% de ellos dice que no podrían pasar ni una hora, César Miguel, sin su teléfono. Y con eso siempre planteo una pregunta sumamente importante, mínimo para mí. ¿Te hace contento tu dispositivo? Y la gran mayoría de las personas, especialmente los jóvenes, dicen que no. Aunque dicen que no pueden pasar ni una hora sin ellos, dicen que estos dispositivos no los hace contento. Y siempre me hace pensar en una colega, Chris Anderson de Wired, que dijo, entre dulce y cocaína, la tecnología, está más cerca de la cocaína. Pero supuestamente, yo no sabría, la cocaína te hace contento mínimo por un momento y los jóvenes dicen que no están contentos con estos dispositivos diseñados para que, en mi opinión, se vuelvan adictos de ellos. Esto que acaba de decir Samuel es muy interesante. Cuando estos jóvenes adolescentes dicen que no pueden pasar ni una hora sin el teléfono, ¿para qué es que lo están necesitando? ¿Para qué necesitan esto que, dicho de esa forma, casi podríamos equipararlo con una droga?
Génesis, por favor. Bueno, Claro, y después tu respuesta, Samuel, por favor. claro. Claro, esta necesidad o dependencia podría ser por muchas razones y habría que estudiar la causa personal o individual, ¿cierto? Porque en adolescencia podría ser problemas de autoestima, manejo emocional, pero claro, de repente haciendo un análisis un poquito más profundo, como están diseñadas muchas veces la tecnología de cautivarme, emocionarme, entretenerme, es una dopamina muy fácil y hablando del aspecto psicológico, este recibo de dopamina en segundos, en instantes, claro, lo que diferencia a cocaína, que hablamos del estado de felicidad, es que la cocaína de repente me puede durar horas. Las tecnologías quizás me duran segundos. Y esto es justamente ese enganche, esa dependencia, porque entonces recibí un like, ya, me siento feliz, me siento satisfecha conmigo mismo, quiero más. Busquemos otro like, busquemos otro video que me cause emoción, que me hace felicidad. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando de repente el sistema de recompensa se acostumbra a esta felicidad rápida, instantánea y fácil? Y ahí hay un deterioro en la búsqueda de recompensa con mayor esfuerzo, ¿no? O sea, digamos que para recibir esa dopamina haciendo ejercicio necesito 30 minutos de hacer ejercicio, 30 minutos de caminata o aire libre. En cambio, claro, las tecnologías es en segundos. Es en segundos que recibo esta satisfacción inmediata. Ibas a decir algo, Samuel, por favor. Bueno, iba a decir que desde mi punto de vista, tú y yo hemos hablado en muchas ocasiones durante muchos años, César Miguel, sobre este tema y siempre he dicho que para mí las cosas van muy mal y tengo que admitir que desde la última vez que tú y yo platicamos, las cosas van mucho, mucho peor, porque he estado usando tanto la inteligencia artificial y ya escucho voces no verdaderas, porque esta tecnología puede producir una voz que suena tan humana, imágenes que se ven tan humanas y luego hasta sentimientos, digamos. Por ejemplo, si yo no me siento bien como periodista de la tecnología, empiezo no a hablar con un psicólogo, sino con ChatGPT para probar esta tecnología y tiene respuestas tan profundas que a veces me olvido de que no estoy hablando con un ser humano y por todas esas razones creo que esta adicción va a ser aún más intensa y aún más difícil de dejar. Samuel, ¿podrías explicar un poco más lo de escuchas voces que no son humanas? Por ejemplo, en Spotify ya hay un DJ que no es un DJ de verdad. ChatGPT, por ejemplo, es una inteligencia artificial que está produciendo no solo lo que dice esta voz, este DJ virtual, sino también su voz. Y la voz suena tan verdadera que estoy seguro de que es un amigo o un primo de César Miguel, pero no es una voz de verdad. Y esta voz, por ejemplo, puedes hacer clic en ChatGPT para escuchar sus respuestas y si yo no supiera, diría, estoy seguro, ha puesto mucho dinero que es una voz de verdad. Entonces, estas voces que estoy escuchando, no estoy tan loco como digo, pero sí parecen voces, imágenes, ideas de verdad y son todas ideas, voces y imágenes virtuales. Hemos comparado en esta conversación esta dependencia con drogas como cocaína y quizá otras, el alcohol, el tabaco, en fin. Sabemos que romper esas dependencias es complicado, es doloroso, es un proceso muy complejo. Romper esa dependencia con la tecnología es posible. ¿Cómo se ha logrado, Génesis? Absolutamente es posible como cualquier adicción o conducta o consumo problemático, ¿cierto? Por lo general siempre se va a necesitar de un periodo de abstinencia, de desintoxicación, como todo tratamiento, y además de hacer una revisión más personalizada del problema, ¿no? Porque esa persona puntualmente ha caído en ese consumo problemático que le ha traído problemas de sueño, psicológicos en sus relaciones interpersonales, laborales, académicas, etcétera. Como hablaba hace un rato, ¿no? Revisar también qué me llevó ahí, problemas de autoestima, pocas habilidades sociales,
no tener herramientas o recursos para manejar mis emociones, una distorsión de la realidad, como quizás está hablando Samuel de lo que está pasando. Entonces, claro, por lo general necesitamos desintoxicación, cambiar hábitos, rutinas, otras maneras offline de poder recibir esta dopamina, deporte, ejercicio, lectura, etc. Génesis, Samuel, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Una conversación por demás interesante e importante. Génesis Romero, psicóloga en Santiago de Chile, y el periodista experto en temas tecnológicos Samuel Burke desde Londres. ¿De qué van Los Escorpiones? Es una novela sobre los tiempos que corren. Es una novela que habla de conspiraciones. En estos tiempos donde más de un paranoico está viendo conspiraciones hasta debajo de las piedras. Es una novela sobre estos elementos tecnológicos, videojuegos, los millennials y los que vinieron después, aislados, escondidos en sus caparazones personales. Y esto nos va a llevar a un mundo extraño, un mundo paranoico, como escondido. El detalle está en que la conspiración, los que la llevan adelante, son una suerte de cofradía que se llaman los escorpiones. Y estos escorpiones se caracterizan porque procuran el suicidio, así tal como lo escuchas. Una de las primeras citas que marqué temprano en la lectura decía: todas las historias que se anclan en el mundo real acaban contando lo mismo. Ricos depravados sin ningún escrúpulo moral que juegan con los pobres y desgraciados mientras ellos mismos se preparan para un nuevo orden mundial de control ciudadano, desastre ecológico y merma maltusiana de la población, gracias a enfermedades de laboratorio y otras tretas ocultas, un atentado terrorista en diferido, menuda estupidez. Recordemos que estamos en tiempos donde la pandemia fue algo perfectamente planificado y no precisamente por los chinos, pero así vamos y así voy avanzando en la lectura de esto. Todo comienza, como decía, por un videojuego. A ver, leo aquí. Hay un grupo de gente, de estos suicidas, que piensan que hay una forma placentera de morir. Bueno, no placentera, algo así como una revelación espiritual que te lleva a morir y que tal vez está en un videojuego al que algunas personas han jugado por error. Se llama El Lamento de Orión. Él frunce el ceño. ¿Cómo demonios te puede matar un videojuego? No se sabe, porque nadie que haya jugado ha sobrevivido para contarlo. Algunos dicen que es por un texto, otros por la música o por la misma dinámica del juego, pero en cualquier caso es un programa para Game Boy. Si lo encuentras, primero dejas de tener angustia, luego pierdes las ganas de comer, de dormir, de todo, pero sientes una intensa paz y al final te mueres si nadie te detiene. Ese es el espíritu de esta curiosa novela de la joven Barquinero. Es la novela de los videojuegos, de las conspiraciones y la novela, pues, de los escorpiones. Creo que es interesante, es una novela muy generacional, pero no sé si es que me lleva mucha distancia y me ha costado un poco. Continuamos con el especial de En Conexión. Antes de que se eligiera al Papa León XIV, En Conexión hicimos un foro sobre el tipo de liderazgo religioso y político que en ese momento se estaba buscando. Las inquietudes siguen vigentes. Veamos. Cuando hablamos del Papa, del sumo pontífice que lidera a 1.400 millones de católicos en el mundo, hay una pregunta fundamental. ¿Estamos hablando de un líder religioso o de un líder político? ¿O de una mezcla de ambos? Y si es una mezcla, ¿en qué condiciones se da esa mezcla? Vamos a abordar ese tema con el profesor Francisco Carballo. Él es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Londres. Vamos entonces a la capital del Reino Unido. Francisco, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Gracias por acompañarnos. Qué placer saludarte, ¿cómo estás? Francisco, mi primera pregunta. ¿El Papa es un líder político o religioso? ¿O es un líder religioso? A ver, yo diría que hoy día habría que decir que es primero un líder religioso, pero que también es un líder político. Y como líder político debemos considerarlo también. A ver, por hablar de los papas,
de los tiempos modernos. Pío XII fue muy criticado en el plano político por la manera como se manejó durante la guerra. En el plano religioso, su sucesor, Juan XXIII, fue un papa muy de avanzada, el que reforma la Iglesia promoviendo el Concilio Vaticano II. ¿Podríamos decir que el primero fue político y el segundo fue religioso, o es inexacto plantearlo así? No, yo creo que los dos fueron políticos y religiosos. A veces hay contradicciones entre la Iglesia parece un monolito, pero no lo es. Hay muchas contradicciones, hay muchas tendencias. Hay una de las cuestiones que tratan de hacer los papas es leer los tiempos. Y a veces esas lecturas son equivocadas. A veces son acertadas. Por ejemplo, en el caso de Juan XXIII y después Pablo VI con el Concilio Vaticano II, ayudaron a que la Iglesia entrara en el siglo XX. De alguna manera, el concilio es parte de la cultura de los 60. No solemos hablar demasiado de ello, pero es parte de las contraculturas o de las aperturas de los años 60. Y si nos vamos un poco atrás, León XIII con su encíclica Rerum Novarum ayudó a que los derechos de los trabajadores, condiciones de trabajo más justas, fueran aceptadas por sectores de la sociedad que antes lo veían como la encarnación del mismísimo demonio. O si se piensa, por ejemplo, en tiempos recientes en el Papa Francisco, Laudato Si fue una confirmación dentro de la Iglesia de la importancia de tomar el cambio climático serio. Entonces yo creo que son parte de esas lecturas que tienen que hacer, en las que a veces aciertan y a veces, como en la complicidad con el régimen fascistas, se equivocan absolutamente. Fíjate, para plantearlo en los términos simples que se suelen manejar en redes. El Papa Juan Pablo II ayudó o fue determinante en la caída del comunismo. Era un papa no de derechas, pero prodemocrático. El Papa Francisco era simpatizante del peronismo, un papa de izquierdas, un papa comunista, y no acabó con las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela. ¿Esas lecturas tienen sentido? A mí me parece que no. Es decir, funcionan en las redes sociales, funcionan en el debate de los cafés, pero no dan una explicación de cómo la política se ve dentro de la Iglesia. Yo creo que esos términos de izquierda, derecha, progresista, reaccionario, que usamos para hablar de la política de los partidos políticos, no necesariamente funcionan en la Iglesia. Por ejemplo, hablábamos de Juan Pablo II y un papa más, digamos, al centro derecha o lo que sea, y Francisco hacia la izquierda, así, pensando en los términos que se suelen usar. Por ejemplo, en el caso del problema ecológico, el primero que lo trae a colación seriamente es Juan Pablo II. De alguna manera, Francisco construye sobre lo que había dejado Juan Pablo II en términos de una teología que toma a la naturaleza y a la tierra como centrales. Entonces, fíjate, hay muchas líneas de continuidad y también a veces líneas de discontinuidad y de quiebre. Ahora, yendo al caso de este último papa, de Francisco, que es el primer Francisco, es el primer papa latinoamericano, es el primer papa jesuita, que tuvo posturas políticas importantes a favor de la migración, ha sido muy duro, por ejemplo, en frases contra el presidente Trump, y el último líder que recibe es su vicepresidente, J.D. Vance. Fue, sin embargo, también en el campo religioso un líder de avanzada, tanto así que ha encontrado resistencia en los sectores más conservadores de la Iglesia por asuntos religiosos. Como estudioso de esto, Francisco, ¿hacia dónde puede o debería ir el nuevo líder de la Iglesia, el Papa, a ser elegido próximamente? Es una pregunta muy compleja porque además solo la gente que está dentro de la Iglesia pueden decir algo con toda certitud, pero en mi opinión yo creo que hay que continuar o deberían de continuar
parte de lo que, o mucho de lo que dejó Francisco. Es decir, esta idea de que la iglesia tiene que aumentar su capacidad política en el sentido de que lo que hoy tiene la iglesia es poder blando, y el poder blando que necesita es uno que hable con más que los fieles, que los creyentes, que no es una iglesia encerrada en sí misma, sino que es una iglesia que mira a los que no creen y a los que creen en otras religiones, que ya el mundo no es eurocéntrico, que Roma ya no es el centro del mundo. Y en ese sentido la iglesia tiene que cambiar y tiene que adaptarse. Yo creo que Francisco hizo un trabajo espléndido en ese sentido. Me parece también que Francisco fue muy, muy claro a la hora de poner una vez más la agenda social en el centro de lo que el trabajo del día a día de la iglesia, no solo en una declaración de principios, sino en lo que se debe de hacer en las parroquias, un día sí y el otro también. Me parece que era un hombre que trataba de traer la teología a el día a día, a las calles. Eso le molesta a mucha gente que prefiere una teología más de universidad, más cerrada, más dogmática. Yo creo que en ese sentido Francisco viene de la mejor tradición latinoamericana, de una teología que está en las calles y que habla con la gente. Y todas esas cosas me parece debían ser cosas que continúen con quien quiera que llegue al apartamento papal, si es que lo decide ocupar. Así será. Francisco, muchas gracias por estas reflexiones en el programa de hoy. Un placer, muchas gracias. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Arepas de Tequemoch. Arepas de trigo, huich arepas, que es lo que conocemos como la arepa andina, un poco más dulzona que la regular. Las thin arepas con apenas 90 calorías para los que se están cuidando. Las arepas con chía y avena y las arepas regulares con queso. Estas arepas, más nuestros tequeños, más nuestras empanaditas de queso, más las mandocas, más el ponqué casero, más todos nuestros productos, los vas a encontrar allí, en nuestra tienda en Doral. Pero si no estás en el sur de Florida, puedes ordenarlos online en tequemoch.com. Tequemoch.com van a llegar directo a tu casa porque envían a los 50 estados de los Estados Unidos. Tequemoch, fácil para ti, delicioso para todos. Continuamos con este programa especial de En Conexión. Veamos. El foro de hoy lo hemos titulado La emoción como un hecho colectivo. El poder de la imagen. ¿Por qué? ¿De dónde vino la idea? A todos nos impactó, creyentes o no creyentes, esa imagen. La cámara estaba muy cerca y pudimos tener un primer plano del perfil del Papa León cuando recibía los vítores de la multitud en la plaza de San Pedro, y él tenía apenas minutos de haberse asumido como nuevo Papa de la Iglesia Católica. Es un hombre sencillo y esa emoción pues nos igualó a todos. Todos estábamos en el mismo plano. ¿Qué es la emoción como un fenómeno colectivo? Habida cuenta que estamos hablando de un sacerdote, de un hecho religioso, a este foro hemos invitado al educador, teólogo, Alfredo Infante. El padre Infante es actualmente el provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela, y es necesario observar el aspecto psicológico que supone esta emoción colectiva. Para ello hemos invitado a la psicóloga Iraida Moreno Luna, quien está en Ciudad de México. Muy buenos días, Alfredo, muy buenos días. Iraida, muchísimas gracias por compartir con nosotros en el día de hoy. Por razones obvias, hay que comenzar con el sacerdote en la mañana de hoy. Habida cuenta que esta reflexión, que puede valer para cualquier otra actividad, viene por el hecho de ver por primera vez a un papa realmente emocionado. ¿Qué dijo esa imagen ayer al mundo? Y digo el mundo, Alfredo, subrayo el hecho colectivo. No, creo que esa imagen impactó no solo a los católicos. Por favor, comenzamos con el padre Infante.
Muchísimas gracias por la invitación, César Miguel. Para mí es un gran honor estar aquí. Lo primero es el hecho mismo de llorar en sociedades, diríamos que son machistas por lo regular, y quieras o no, la figura del Papa es una figura que se liga a una religión de una tradición patriarcal importante, y también en los imaginarios religiosos la religión está ligado muchas veces a la templanza, al no llorar, ¿no? Entonces, el poder expresar la emoción, que la emoción de llorar y el llanto, bueno, yo que soy maracucho, sabemos que el llanto tiene mucho lenguaje, ¿no? Es el lenguaje de la expresión más profunda del corazón, cuando expresamos la alegría, cuando expresamos tristeza, cuando queremos desahogarnos. O sea, el lenguaje de las lágrimas es muy simbólico y tiene mucho significado, ¿no? Y en este contexto, por supuesto, ver a un patriarca de la Iglesia, a un papa, ¿verdad? Una figura, además, el papa tiene un rostro sereno, pero también es de mandíbula fuerte, ¿no? Y eso da y el verlo llorando, creo que hay una conexión importantísima de cómo es su corazón. Yo creo que las lágrimas, yo suelo decir que las lágrimas son el perfume del corazón, ¿no? Expresan mucho, ¿no? Y entonces, y eso conecta, la emoción conecta. Es un lenguaje que conecta. Me gustaría ahora la lectura psicológica de esa imagen tan impactante que vimos ayer. Iraida, por favor. Sí. Hay una resonancia emocional en ese colectivo. Conectamos con los demás de manera profunda y significativa. Hay una cuando hablamos en psicología de resonancia, es porque algo nos está conectando con ese otro. Y en el colectivo, entonces hay una identificación con lo que estamos mirando. Me identifico hago simpatía, hago empatía con esto que observo. Hay algo común en mí que me identifica con ese otro y conecto. Entonces yo también me conmuevo, entonces yo también doy una respuesta positiva a esto que observo. ¿Qué significa positivo? Que yo puedo entrar en esa misma dimensión emocional de esto que se muestra y es congruente lo que sucede con lo que me pasa a mí interiormente. Y estoy de acuerdo con el maestro Alfredo cuando comenta de que las lágrimas son un lenguaje universal. A mí me gusta la visión que dice Bert Hellinger en relación a que todos somos uno, en el sentido de que todos somos hijos. Todos venimos de un padre y una madre, conocidos o desconocidos, pero hay una realidad biológica que nos conecta. Y cuando miramos a alguien llorar, somos como en esto que nos hace vulnerables, en esa humanidad que somos. Y me encanta la metáfora de que las lágrimas son el lenguaje del corazón, porque efectivamente podemos llorar movidos por algo y no necesariamente el dolor, podemos llorar también de conmoción, de alegría, Claro. de frustración, impotencia, de asombro. Entonces, estoy de acuerdo en que este lenguaje común que universalmente pues, nos conecta con la vulnerabilidad humana, ¿no? Entonces, Sí. viene desde ahí, de esa resonancia emocional, cuando me conecto a través de la empatía y la comprensión. Estoy ahí, me identifico es algo común que nos une. Escuchando a Iraida, la psicóloga, podría yo decir, estamos hablando de cómo establecer lazos empáticos con un colectivo. Yo podría fríamente calcularlo y saberlo actuar, y ya sé que si me van a poner una cámara de tal manera y yo hago determinados gestos, voy a conectar con los demás. El detalle está en que un actor de esas características es difícil de encontrar. Y evidentemente pareciera que no es el caso del nuevo Papa. ¿Qué nos dijo? Y ahora sí, la pregunta te la hago a ti como sacerdote, Alfredo.
¿Qué te dijo a ti ese gesto del Papa en el día de ayer? A mí personalmente me remitió a varias escenas del Evangelio donde Jesús se conmueve profundamente y en primer lugar la escena de Lázaro donde Jesús llora, ¿no? Llora, pero también la escena de María Magdalena en la resurrección, donde su llanto también es un llanto de profunda alegría. Por eso decía que las lágrimas son el perfume del corazón, que es un lenguaje universal y multisimbólico, ¿no? Y a mí personalmente, bueno, también en esta cultura en la que vivimos, ¿verdad? Que aunque se ha ido caminando a un mayor protagonismo de la mujer en la sociedad, gracias a Dios, pues todavía en nuestras instituciones y en nuestras sociedades el tema del patriarcalismo o el machismo, que es una deformación del patriarcalismo, pareciera que el hombre no tiene derecho a llorar. Y entonces que una figura importante de la Iglesia Universal, que es el Papa, se conmueva y llore y se conecte desde el corazón con las masas y con la feligresía y con toda la gente que los está viendo, pues creo que eso dice más que muchas palabras, ¿no? Es una conexión de corazón a corazón. Hoy en la neurociencia una de las cosas que más se va descubriendo es que, en definitiva, la conexión entre la gente, de tú a tú, pero también entre la gente y las masas, pues hay una conexión y que el corazón habla y se expresa a través del cuerpo y del lenguaje, ¿no? Entonces creo que esa figura, una figura universal que se conmueva, que llore, en este caso diríamos de consolación, de alegría, pero yo me imagino también esa mezcla de alegría y temor, ¿no? Ante la responsabilidad, pues yo creo que ha sido un signo muy, muy esperanzador. El tiempo se nos ha acabado, así que le voy a dejar la palabra conclusiva a Iraida porque quiero hacerte la misma pregunta. A ti ya no sé si eres creyente o no, pero profesionalmente, como ciudadana, ¿qué te dijo a ti esa imagen de ayer, Iraida? Me habló de esperanza. Estamos en tiempos tan convulsos en el mundo que esa conmoción, estar allí también con templanza, a mí me produjo esa sensación que en este lenguaje de corazón que se manifiesta, me habló de esperanza, de decir que la Iglesia Católica, siendo pues una institución significativa pues para el mundo, aunque no todos profesen esa religión, pero sí tiene un impacto importante en la sociedad. Y entonces a mí me habló de esperanza, me habló de poder mirarnos con más conexión en lo humano en estos tiempos de redes y de tecnologías y de inteligencia artificial, pues yo siento que hemos perdido la conexión con el mundo interior. Hay más información, hay más contacto con el mundo desde el punto de vista de estar informados, comunicados, pero eso no significa que estemos en conexión con nuestro interior. Entonces me habló de esperanza, esa imagen, de estar conectados con el mundo interior. Alfredo, Iraida, muchas gracias por compartir esta mañana con nosotros. El padre Alfredo Infante, provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela, y la psicóloga Iraida Moreno Luna, allá en Ciudad de México. El mito de la media naranja. ¿Qué es eso de la media naranja? Se supone que hay que buscar la pareja ideal, que es la que me va a complementar. Si yo estoy buscando la media naranja es porque quizá estoy incompleto. Entonces me hace falta esa media naranja. Construir una relación desde el amor es posible y maravilloso, pero cuando la idea viene desde una visión de que algo te falta o de que solo puedes encontrar ese amor en una sola persona, las consecuencias pueden que no sean tan buenas. Leído esto, vamos entonces a cruzar el océano
para encontrarnos con nuestros foristas de hoy. Ambos están en España. En Madrid, Lara Ferreiro, elegida psicóloga referente en España por el diario ABC. Enhorabuena, Lara. Ella es la autora de El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta. Así que es perfecto para hablar con ella de la media naranja. Gracias por estar con nosotros, Lara. Y más allá, en Cataluña, en Granollers, está Xavier Guiz, psicólogo y escritor. Xavier, es un gusto tenerte de nuevo acá en el programa. Muy buenas. Igualmente, gracias. César, un gusto estar contigo. Muchas gracias. A ver, ¿qué es la media naranja a tu entender, Lara? Bueno, pues es este mito que hay que saber que esto fue el filósofo Platón en el banquete, que lo que dijo es que hombre y mujer en una misma unidad que se cortó y entonces vas buscando a lo largo de tu vida esa media naranja, ¿vale? Es como tu alma gemela. En el romanticismo se llamó así y ya a partir del siglo XIX es la base del amor romántico. Pero yo siempre digo que no somos medias naranjas de nada, sino que somos naranjas enteras. Otra cosa es la complementariedad. Y hay muchas mujeres, sobre todo, fijaos, un 45% de mujeres creen en el mito de la media naranja, como que tienes que buscar a esa, bueno, príncipe azul. Los hombres un 30% y los adolescentes creen en un 40%, con lo cual a día de hoy nuestra sociedad sigue con estas bases y esas creencias del amor romántico, de hay que buscar tu media naranja como si no fuéramos completos. ¿Y cómo lo ves tú, Xavier? Sí, exactamente igual. En eso creo que la psicología hoy en día lo tiene muy claro. Banquete de Platón hizo todo un estudio muy bonito sobre el amor, hay que leerlo alguna vez en la vida. Y desde luego una parte es ese mito famoso de la media naranja que nos habla de el amor que nos falta, o sea, el amor como falta, el amor como ausencia. ¿Qué nos falta en la vida? El amor. ¿Qué nos falta? Pues ese alguien que complemente. Entonces no puede existir deseo en la vida sin su falta. Por lo tanto, es hablar siempre de un amor donde uno no tiene lo que necesita y lo busca afanosamente, y esa búsqueda nos tiene que llevar a ese encuentro con la media naranja que nos va a completar absolutamente nuestra vida. Todo esto es un mito muy bonito, aunque muy real, es verdad. Los porcentajes que ha dicho Lara yo no los conocía, pero sí que me refiero mucho a una canción de Serrat, nuestro amado cantautor que nos dejó no, pero se ha retirado de los escenarios, que en aquella canción Lucía, hay un pequeño verso que dice: no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, ni nada más amado que lo que perdí. O sea, imagínate qué amor que no existe, es un amor siempre ausente y un amor que va detrás siempre de encontrar esa media naranja que lo complete. A ti te sonó Serrat. Escuchando a Lara me vino a la memoria un muy viejo bolero titulado Alma Mía, que decía: si yo encontrara un alma como la mía. Lara, has dicho, somos seres completos que no hay que buscar cómo completar, ¿verdad? No nos está haciendo falta esa otra mitad. El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, ¿será esa el alma mía que estoy buscando? ¿Que existe realmente una pareja perfecta? No, de hecho yo quería ponerlo pareja adecuada y mi editorial dijo que era mejor perfecta, ¿vale? Ay. Y dice, bueno, que es, claro, que es, ahí tuvimos, pero os quiero contar, ¿qué personas creen el mito de la media naranja, ¿vale? Sobre todo suelen ser mujeres con personalidades dependientes emocionales, suelen ser propensas a relaciones tóxicas. Hay que saber que estamos en una pandemia emocional, ¿vale? Se habla de casi el 60% de las mujeres tendrán una relación tóxica. Somos ese romanticismo de Hollywood, que yo siempre digo que Disney nos ha destrozado la cabeza a las mujeres y el porno a los hombres, por esos estándares que no existen. Y luego yo creo que el cerebro, sí, ¿vale? El cerebro es machista, el mayor miedo de la mujer es a la soledad. Entonces, si no tienes esa media naranja y tú no te sientes completa, lo vas a buscar fuera y vas a permitir cosas tóxicas, porque por encima del amor propio está el amor hacia otra persona, o la adicción o la dependencia emocional, y eso es muy peligroso. Si tú no te sientes completa, puede ser que tengas ausencia de autoestima. Al no tener autoestima, vas a intentar que otro te dé la gasolina que tú te das. Y ahí puedes caer en relaciones de abuso, de manipulación, muy tóxicas, y si no lo tienes, te sientes
sientes incompleta y puedes tener trastornos psicológicos de tipo ansiedad, depresión, incluso comparación social. Mis amigas tienen una pareja y yo no, porque yo no puedo encontrar esa media naranja, que no somos media nada. Y yo creo que todos los mitos de las Ya. películas, etcétera, refuerzan todo esto. Lara, ¿y cómo va a ser la pareja perfecta, entre comillas, una pareja que te resulta tóxica? ¿No hay un contrasentido en esa pretensión? Es que, ¿sabes qué pasa? Que las parejas tóxicas son muy adictivas porque te dan un sexo increíble, mucha adrenalina. Entonces la gente piensa que si no sufres no es amor. O sea, que tu media naranja no puede ser fácil. Y eso es un problema. O sea, pensar en quién os habéis enganchado. Probablemente hayan sido parejas que muchas veces no son sanas porque lo fácil, lo bonito, lo bueno, es como que eso, además estamos en una sociedad de adictos a esta dopamina todo el rato, como que lo rechazas. Entonces estos mitos de la media naranja refuerza todo el rato la toxicidad que todas cantamos en las canciones, en las películas, y al final hay mucha gente que le engancha lo tóxico, porque eso es mucho más adictivo. Es como conducir un coche, un Ferrari, a 500 kilómetros, mientras que un amor sano es 100 kilómetros. La gente quiere el 500, aunque luego te estrelles, y eso viene muy reforzado estos mitos. Javier, ¿cómo ves esto? Porque pareciera, por lo que nos está diciendo Lara, e incluso por tu alusión a la canción Lucía de Serrat, que el amor contemporáneo necesariamente, bueno, a lo mejor en todos los tiempos, lleva una dosis de drama, de sufrimiento. ¿Es así? Sí. Sí, claro, por supuesto. Pero fíjate que has dicho una cosa muy importante que has dicho en esa canción, no sé si un bolero, pero los boleros tendrían que pasar todos una revisión que no pasarían. Hoy en día no pasarían. Lo que pasa es que los aceptamos cariñosamente, sobre todo porque la armonización, los sonidos son muy bonitos y nos llegan un poco adentro, ¿no? Pero esas canciones que dicen no puedo vivir sin ti, por ejemplo, ¿no? Mi vida sin ti no tiene sentido. Se han alimentado esa idea platónica, esa idea del amor romántico. Pero has dicho una cosa muy importante, César, que en ese bolero hay una parte que dice, quisiera encontrar un alma como la mía. Ahí nos dice algo interesante. Al final nos damos cuenta que eso que llamamos enamoramiento, que no deja de ser enamoramiento, se convierte inmediatamente en lo que es un desplazamiento de mis ideales, de mi visión, de mi ideal puesto en el rostro de otra persona. Entonces, claro, ahí hay una proyección obsesiva. Y esa proyección obsesiva te hace creer que efectivamente has encontrado el hombre o la mujer de tu vida. Y ese engaño, que es un engaño que la biología lo ha hecho de maravilla, porque lo ha hecho para que nos juntemos, procreemos y estemos al menos 6 o 7 años juntos, que es el tiempo de la crianza mínima, la básica. Por lo tanto, esa treta de la biología hay que superarla desde el punto de vista de la cultura. Esa cultura ha sido mediada, como ha dicho muy bien Lara, por Disney, por ese mito romántico, que aún sigue vendiendo más que nadie y sigue teniendo como fin muchas películas, por lo tanto, aún está ahí, pero que no tenemos que acabar con él, porque si no, ¿cómo sería entonces que las estadísticas nos dicen que muchos matrimonios acordados, que tampoco es esa la solución, pero muchos matrimonios acordados en países donde se acuerdan las familias, los matrimonios, duran más que no los no acordados, o sea, los elegidos desde el punto de vista del enamoramiento. Muy bien. ¿Qué le dices a ese alto porcentaje de mujeres que son propensas a el mito? Lara, ya para concluir. Bueno, yo lo único que les digo es que hagan un buen casting del amor, por favor, el proceso de seleccionar a la pareja, que no lo dejen en la bioquímica, que pueden comprarse Ni un capullo más por Kindle, por donde sea, que es mi libro, que al final el mito de la media naranja destiñe y que no somos naranjas mitades de nada, que rodamos por nosotras mismas y que te quieras por encima de cualquier cosa. Lara, Xavier, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Muy, muy grato. Gracias. Gracias, César. Gracias. Adiós. Lara ha sido nombrada por ABC psicóloga referente en España. Lara Ferreiro estuvo en Madrid y en Granollers, en Cataluña, Xavier Guix.
Y este viernes 19 de diciembre, los escritores, sus mundos y sus libros, este viernes en Conexión. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible.